Cuando la música entra a mis piezas es porque me hace trampa. Todo es música, todo puede ser arte. Hay una dimensión del sonido que más que emocional es sensitiva. Yo soy un artista visual que trabaja con sonido, entonces esto marca una diferencia en cómo me aproximo o cuáles son mis procesos, ¿no? O sea, yo pienso primero en formas visuales que terminan resultando sonoras porque a veces el proyecto, esa es como la naturaleza misma del proyecto, ¿no? Entonces mi formación visual me permite trabajar con materias como hielo, como objetos más escultóricos, digamos, ¿no? Yo primero me dejo seducir por las formas, ¿no? O sea, hay como un pensar con el ojo, con el oído, hay cosas formales que me seducen y después viene un proceso de investigación para darle un contexto interesante a ese tipo de obras. Pero empiezo primero por la parte como más fenomenológica, por la piel de las cosas, ¿no? Y por eso creo que a veces sí tienen esa capacidad de hacer contacto con el público, porque no son piezas demasiado racionalizadas, ¿no? Y aunque la forma ha sido muy discutida y hay gente que, digo, la parte estética o las cuestiones formales en el arte dejaron de ser medio interesantes con toda la cuestión conceptual, yo creo que al final las piezas lo que tienen que decir tiene que estar ahí, ¿no? En la parte como sensible de las cosas, ¿no? Digo, el tema del espacio, la escala es un tema muy discutido, importante a la hora de producir sensaciones y la verdad es que muchos artistas trabajan proyectos específicos para sitio. Y el espacio habitable se ha convertido como en uno de los espacios más explorados en arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, igualmente a mí me interesa explorar las escalas del espacio habitable, ¿no? Sin embargo, digo, hay piezas que son, no es que busque siempre este tipo de recursos, ¿no? O sea, cuando una pieza reclama una escala de ese tamaño, pues así es la pieza, pero hay piezas que tienen una escala mucho más íntima, más pequeña. Yo creo que lo que busco es producir como sensaciones más implosivas, ¿no? Como producir acontecimientos. Y para eso no escatimo en recursos, ¿no? O sea, como busco cómo distorsionar la experiencia, la mía y la de la gente que comparte con mis piezas. Y en esta búsqueda los recursos no son, a veces el sonido es el que me ayuda, pero a veces, por ejemplo, en el caso de la pieza de la intervención, creo que la magnitud de la pieza, el hecho de que estés interviniendo toda la casa, ayuda a producir acontecimientos, ¿no? Y esta suma, ¿no?, de recursos es la que a mí me interesa para poder distorsionar la experiencia del público, en este caso, de la gente, o la mía misma, ¿no? Me gusta estar tocando cosas que tienen que ver con el cotidiano. Todos tienen un celular y al final la distorsión de cómo sienten las distancias cuando pueden llamar a Monterrey o a Veracruz o a Estados Unidos, ya la perciben de otra manera, como la percibían nuestros abuelos, ¿no? De manera que todos estos objetos técnicos señalan realmente lo que es el cotidiano. Y a mí me interesa estar en ese lugar, digamos. Cuando la música entra a mis piezas es porque me hace trampa, ¿no? En realidad trato de evitar la cuestión tonal en las piezas porque son piezas mucho más abstractas, ¿no? Y bueno, es inevitable la cultura, la formación que uno tiene, ¿no? Y entonces a veces los lugares de confort, el lugar de la música siempre te busca, ¿no? Entonces, aunque estás explorando con el sonido en su sentido mucho más abstracto, pues muchas veces entra, pero no me considero, o sea, no busco la música, de hecho, más bien la evito, ¿no?
Esta pieza se llama M de RPM. RPM es las revoluciones de los discos y la pieza es como la fórmula física, la masa en función de las revoluciones, porque al final es un disco que se va derritiendo o destruyendo por la propia aguja. La verdad es que en una de estas preguntas poco absurdas que me hago para buscar ideas para mis piezas, me hice la pregunta si era posible transferir información al hielo, que es una especie de pretensión utópica, absurda, ¿no? Y en esa misma línea de transferir información me pregunté, bueno, si podía transferir sonido al hielo. La manera en que lo resolví no es realmente tan complejo, o sea, lo que hice fue unos moldes en silicón, me conseguí el silicón que copia más fino, digamos, copia casi la superficie de un billete, ¿no? Y hice un copiado invertido de un disco que se llama Música y Voz de la Patria, que es el himno nacional mexicano de los años 70, ¿no? Donde está el himno, cómo debe ser tocado según disposición oficial y todo, ¿no? Que probablemente en términos sonoros sea como lo más estable. O sea, me interesaba el contrapunto entre un diseño sonoro que está hecho para existir probablemente durante cientos de años, puesto en un soporte que tiene un carácter volátil tan agresivo como el hielo, ¿no? Residuo sonoro postconsumo es una pieza que intenta trabajar con el espacio arquitectónico y convertirlo en el generador de una consecuencia sonora estética, ¿no? Lo que hago yo es hacer consumir más o menos un espacio o el propio hábito natural de uso del espacio, como en una variante que tengo de la pieza, ¿no? Hecha con familias viviendo su casa tal cual, ¿no? Lo que hice fue modificar el medidor de luz, que es de luz y fuerza, que tiene un disco, de manera que ves que este disco se mueve a mayor o menor velocidad en función del consumo de la casa. Y con esta modulación lo que hago es que al modificarlo se convierte en un objeto sonoro y la casa se convierte, más menos consumo, gira más menos rápido y con esto yo improviso, genero. Y luego hay algunos procesos digitales para hacer más complejo el sonido que sale del disco, digamos, ¿no? Pero básicamente es articular, acoplar arquitectura con sonido, es un poco la esencia de la pieza, ¿no? Consumo de espacio arquitectónico con sonido, ¿no? Aunque creo poco en el activismo, o sea, creo poco en la capacidad de cambio desde el arte, creo más en el arte del señalador y con eso me conformo, ¿no? Me interesa cómo señalar cosas que a veces me parecen dignas de ser platicadas, digamos, y si por 2 minutos puedo hacer que alguien lo platique gracias a que vio una pieza mía, con eso ya me siento más que... entonces son piezas que son políticas, sin embargo no entran dentro del ámbito del activismo político, porque a mí, digo, después de 20 y tantos años en Cuba, mi percepción sobre la política es bastante particular, digamos, ¿no? Pero en el fondo sí me interesa el oficio del señalador, ¿no? Como persona que es capaz de discutir asuntos que nos competen a todos o que pueden en determinado momento hablar de la densidad de las cosas.